Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Los saluda Jimmy Torres y en esta ocasión me complace darles la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias virtuales Martes de Justicia y Derechos. En esta ocasión presentaremos la conferencia virtual denominada Los derechos laborales de las madres trabajadoras en el Perú. Esta actividad se realiza especialmente en el marco de la celebración del Día de la Madre a realizarse el domingo próximo. Agradecemos a las 627 personas que se han conectado para seguir esta importante actividad académica. A continuación, voy a hacer mención a quienes me acompañan el día de hoy en esta sala. En primer lugar, la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y a nuestra expositora invitada, la doctora Leslie Montoya Obregón. Se dirigirá en estos momentos a todos ustedes, la doctora Ana María Martínez, para brindar las palabras de apertura de esta actividad. Adelante, doctora Martínez. Gracias, Jimmy. Muy buenas tardes con todas y todos, abogados, servidores públicos, estudiantes universitarios y público en general de las diferentes regiones del Perú. A nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida al programa de los martes de Justicia y Derechos. El día de hoy llevaremos a cabo la conferencia Los derechos laborales de las madres trabajadoras en el Perú, para lo cual nos acompaña como expositora invitada la doctora Leslie Montoya Obregón, quien es especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y que actualmente se desempeña en normativa laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En tal sentido, agradecemos su presencia, doctora Leslie, y también al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por haber aceptado tenerla como expositora en este evento. A puertas del día tan especial como es el Día de las Madres y con la finalidad de resaltar la importancia de la labor que tienen las madres trabajadoras en nuestro país, hemos programado esta conferencia en donde se explicarán aquellos derechos que amparan a las mujeres trabajadoras en su condición de madres, abordando derechos laborales como las obligaciones del empleador, como con la madre trabajadora, el descanso pre y postnatal de la trabajadora gestante, lactancia materna, subsidio por maternidad, entre otros. Esperamos que este evento sea de provecho de todos ustedes y les damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. He de mencionar, estimados participantes, que nuestra expositora contará con 75 minutos para desarrollar su ponencia y al final daremos paso a una breve ronda de preguntas. En caso deseen realizar alguna consulta, pueden escribirnos a través de la ventana del chat de esta plataforma. Rápidamente entonces presentaremos la ponencia de la doctora Leslie Montoya, previa lectura de su reseña. La doctora Montoya es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en esta misma casa de estudios. Se ha desempeñado como consultora legal en temas laborales en diversas empresas del sector privado, redactora de diversos artículos jurídicos sobre la materia y actualmente se desempeña como analista en capacitación de la promoción de la formalización laboral y capacitación en la normativa laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Adelante, doctora Montoya, tenga usted buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muy buenas tardes, doctora Ana, estimado Jimmy y en especial a todas las madres trabajadoras que el día de hoy nos están acompañando. Hago llegar el cordial saludo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y agradezco a nombre personal y a nombre también de la institución a la cual represento esta invitación para desarrollar esta temática tan importante en el día a día cotidiano de la mayor cantidad de trabajadores en el Perú, porque de hecho la mayor cantidad de personas que laboran en el sector privado son mujeres, ¿no? Y qué duda cabe que un gran porcentaje de estas mujeres desempeñan además el importante rol de madres, ¿no? De cabeza de hogar. Entonces, el día de hoy voy a compartir mi presentación. ¿Me confirma, por favor, si es que se visualiza?
Sí, doctora, perfectamente. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Dentro de todo nuestro marco jurídico relativo a los derechos laborales de los trabajadores, tenemos un especial capítulo referido a las madres trabajadoras, siendo pues necesario brindar una protección especial a las madres que se desempeñan dentro del ámbito laboral. Y esto debido a que en diferentes momentos de la vida de una mujer en su rol de madre se encuentra en lo que podríamos llamar situación de vulnerabilidad, por lo que, valga la redundancia, es necesaria una protección especial. Por ejemplo, durante la etapa de la gestación, qué duda cabe. La etapa de gestación es una etapa difícil para la salud de la mujer, es una etapa muy compleja en la cual ella necesita guardar ciertos cuidados especiales, no solamente para su salud personal, sino también para la de la criatura que lleva en el vientre. Es por eso que se ha regulado para proteger la gestación un descanso por maternidad. Se ha regulado también un subsidio por maternidad para que económicamente la mujer gestante no quede desamparada durante el tiempo que dura su descanso por maternidad. Se ha regulado también una serie de cuidados especiales en materia de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo, la mujer en gestación no puede estar expuesta a sustancias altamente tóxicas como químicos, como pesticidas, no puede cargar peso, si es que acaso trabajar en un lugar expuesto, en un lugar que implica subir escaleras, una exposición mayor al riesgo, este riesgo tiene que ser disminuido. Por ejemplo, ¿no? Es por eso que se ha regulado que el empleador tiene que realizar ciertas medidas, ciertos cambios temporales para proteger a la trabajadora en gestación. Luego tenemos una siguiente etapa posterior a la gestación, que es la etapa de la lactancia, en la cual em, se protege tanto a la madre como al interés superior del lactante, ¿no? Esta criatura recién nacida que tiene derecho a recibir lactancia materna. Es por eso que se ha regulado la hora de lactancia, es por eso que se ha regulado también el uso de los lactarios institucionales como obligación del empleador, ¿no? Luego tenemos también en este marco la protección frente al despido arbitrario. em, la protección frente a un despido arbitrario y la nulidad del despido de una trabajadora gestante o a causa del embarazo, ¿no? Entonces, este marco contenido en 4 capítulos vamos a desarrollar el día de hoy para conocer a detalle el marco protector para las madres trabajadoras. Si bien es cierto, los hombres, las mujeres tenemos una base igual de derechos, siendo que la etapa de gestación, la etapa de la lactancia, pone a la mujer en una situación de especial vulnerabilidad, requiere amerita una protección especial, como ya lo hemos indicado, ¿no? Entonces, empecemos por el descanso por maternidad, que es muy conocido, mucho se conversa sobre ello, sin embargo, todavía suscitan muchísimas dudas al respecto. ¿Qué es el descanso por maternidad? Este descanso, en principio, debemos señalar que es derecho de toda trabajadora gestante. Independientemente si la trabajadora aporta de salud o si de repente es una trabajadora que labora para una microempresa y aporta el SIS, ¿no? Independientemente de ello, la trabajadora gestante tiene derecho a gozar su descanso por maternidad, el cual consta de 98 días naturales. Esto quiere decir que contabilizamos lunes, de lunes a viernes, días habitualmente laborados, pero también contabilizamos sábados, domingos, feriados. Son 98 días naturales que idealmente se han considerado deben otorgarse 49 días antes del parto y 49 días posteriores al parto.
a este descanso por maternidad lo dividimos entonces en dos etapas. Esos primeros 49 días se les conoce como la etapa prenatal y esos 49 días posteriores al parto se les conoce como etapa postnatal. Idealmente, idealmente se deben gozar de esta manera. 49 días antes del parto y 49 días posteriores al parto. Por supuesto, no conocemos con exactitud, con precisión la fecha del parto, ¿no? No conocemos con anticipación la fecha de parto, pero sí el médico tratante de la trabajadora va a conocer con una proximidad muy exacta, una proximidad muy sí, muy exacta, lo que se conoce como la fecha probable de parto. Entonces, es a partir de ahí que el médico indica, siendo tu fecha probable de parto, estamos ya 49 días antes, te tocaría iniciar la etapa prenatal, la etapa de descanso prenatal, ¿no? Ahora bien, como lo señalaba, idealmente son 49 días antes del parto y 49 días después del parto. Sin embargo, se puede, em, se puede a solicitud de la trabajadora y con autorización del médico tratante, siempre que el médico haya podido identificar que no hay riesgos para la salud de la trabajadora o o la salud del bebé que está por nacer, la etapa prenatal se puede posponer de tal manera que empiece inmediatamente después del parto o escasos días antes del parto, ¿no? De tal manera que en los 98 días o los días restantes se puedan gozar después del parto. Muchas mujeres optan por esta opción, optan por esta alternativa, de tal manera que, si bien es cierto, salen de descanso por maternidad en una fecha muy cercana al parto, pero ya su descanso por maternidad lo gozan la mayor parte de ese tiempo al cuidando a su bebé, ¿no? Junto con su bebé recién nacido. Entonces, esto es perfectamente posible mientras haya autorización del médico tratante, como lo decía, ¿no? Entonces, esto es el descanso por maternidad, es derecho de todas las trabajadoras, independientemente de si están afiliadas al SIS o si están afiliadas a Salud. Ahora bien, se trata de un descanso no remunerado. Se trata, hablando en aspectos técnicos y fríos, de una licencia sin remuneración, porque el empleador no va a pagar remuneración a la trabajadora que goza descanso por maternidad. Entonces, aquí un primer paso que hay que tener en cuenta es que es distinto un descanso por maternidad de un subsidio por maternidad. El subsidio, lo vamos a ver inmediatamente después de este primer derecho, es el monto económico que otorga salud a la trabajadora que viene gozando descanso por maternidad. Pero todavía no entramos ahí. Estamos en el descanso por maternidad, un descanso no remunerado de 98 días para toda trabajadora. Repito, independientemente si aportó al SIS o si aportó a salud. Los requisitos para el goce del descanso por maternidad es simplemente que la trabajadora presente ante su empleador el certificado de incapacidad temporal, conocido con sus siglas SIT, en el cual el médico tratante ha indicado o va a indicar la fecha probable de parto, ¿no? Entonces, el médico tratante va a estar haciendo seguimiento de ese embarazo y va a proyectar una fecha. Esa fecha se le conoce como fecha probable de parto y a partir de ahí la trabajadora puede salir 49 días antes de esa fecha o de repente 15 días, 20 días, una semana. Hay trabajadoras que inclusive hasta el último día, hasta el día que le dan los dolores de parto, logran seguir trabajando. En buena hora si es que se sienten bien, porque esto le permite que el tiempo que les queda para gozar el descanso por maternidad lo gozan pues junto con su bebé, ¿no?
Bueno, el certificado de incapacidad temporal en el caso de que la trabajadora esté tratándose en salud y en el caso de que la trabajadora se trate en una clínica particular, la, la ficha médica o el certificado médico en el cual igualmente va a constar la fecha probable de parto, ¿no? Acá tenemos el formulario 8003, que es el que aprueba el certificado de incapacidad temporal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos como contingencia la maternidad, ¿no? Y aquí pueden verlo ustedes, fecha probable de parto, ¿no? Muy bien. Ahora, habíamos mencionado que el descanso por maternidad es de 98 días. Sin embargo, si es que se tratara de un parto múltiple, llámese mellizos, gemelos, trillizos, más de una criatura, o también en el caso de nacimiento de niños con discapacidad, la trabajadora tendrá derecho a que se le adicionen 30 días naturales más a su descanso. Entonces ya no serán 98 días, sino 128 días. Repito, en el caso de nacimiento de niños con discapacidad o en el caso de nacimientos múltiples, ¿no? Estos 30 días se agregarán, por supuesto, a la etapa postnatal. Como lo habíamos mencionado, es posible que la trabajadora decida posponer el inicio de su descanso prenatal a una fecha mucho más cercana del parto, pero es necesario que el médico tratante autorice ese aplazamiento y que por escrito indique que no genera ningún tipo de contingencia ni para la madre ni para el menor. Siendo así, la trabajadora que desea aplazar su descanso prenatal debe comunicar por escrito a su empleador hasta 2 meses antes de la fecha probable de parto, adjuntando el informe médico que certifique que esta decisión de aplazar el descanso no va a afectar ni su salud ni la de el bebé que lleva en el vientre, conocido como concebido, ¿no? Esta decisión de aplazar el descanso prenatal solamente requiere la aprobación del médico y la solicitud de la trabajadora. El empleador no puede opinar al respecto, no puede decirle, ¿sabes qué? Quiero que te vayas antes, ¿sabes qué? Quiero que te vayas después. No, el empleador no tiene aquí ninguna injerencia, es derecho de la trabajadora, siempre y cuando cuente con autorización de médico tratante. Entonces, en estos casos en los cuales el trabajador aplaza el descanso prenatal, pueden darse varias situaciones. Por ejemplo, aquí la trabajadora ha aplazado el descanso por maternidad lo máximo posible y ha salido a descansar recién cuando le han dado los dolores de parto, de tal manera que tiene 0 días de descanso prenatal y los 98 días de descanso los gozará de manera postnatal. Inclusive si hubiera partos múltiples, se agregarían aquí a 30 días posteriores a la etapa postnatal. Aquí tenemos una situación distinta a la anterior en la cual la trabajadora salió a descansar una semana antes, ¿no? Salió 7 días antes del parto y la etapa postnatal entonces será de 91 días. En total, etapa prenatal más postnatal, 98 días. Igualmente aquí, ¿no? Prenatal era 0 más postnatal 98 días. Ahora bien, dentro del marco del descanso por maternidad, la trabajadora tiene derecho a que su descanso vacacional pendiente de goce inicie inmediatamente después de que termina su descanso postnatal. Esto quiere decir que termina el descanso postnatal cuando ella debiera ya regresar al trabajo, ¿no? Aquí ella debiera regresar al trabajo, puede solicitar hacer uso de su descanso vacacional, que puede ser de 30 días,
En el caso de los trabajadores que laboran en el régimen general o por ejemplo, en una trabajadora que labora en microempresa, será de 15 días, ¿no? O en pequeña empresa, el descanso es de 15 días, el descanso vacacional. Es válido, el empleador no puede limitar el uso del descanso vacacional a la trabajadora siempre y cuando la trabajadora haya comunicado a su empleador con una anticipación no menor de 15 días, ¿no? Entonces, em, aquí, ¿no? Antes de que termine su descanso postnatal, 15 días antes de que termine su descanso postnatal, si la trabajadora quiere gozar sus vacaciones, tendrá que comunicarlo 15 días antes de que termine su descanso postnatal, ¿no? Por cierto, el descanso por maternidad se encuentra regulado en la Ley 26644 y en su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 001/2015 TR. Ese es el descanso por maternidad, el cual, repito, em, corresponde a todas las trabajadoras sin excepción, por la única condición de encontrarse en estado de gestación, siendo uno de los mayores intereses del Estado peruano proteger a la madre y al menor. El descanso por maternidad corresponde tanto a trabajadoras que pudieran estar afiliadas al SIS como a trabajadoras que pudieran estar afiliadas a eSalud, independientemente de cualquier régimen laboral en el cual se encontraran realizando sus actividades, ¿no? Ahora bien, también habíamos mencionado que el descanso por maternidad corresponde en términos técnicos a una licencia sin goce de haber, a una licencia no remunerada, porque de hecho el empleador no está pagando remuneración durante ese periodo. Al respecto, vamos a entrar al siguiente derecho, que es el subsidio por maternidad. El subsidio por maternidad es el importe económico que salud otorga a la trabajadora durante su descanso por maternidad para que pueda pues la trabajadora cubrir los gastos que tuviera necesidad de tratar, ¿no? Tomando en cuenta que durante el descanso por maternidad la trabajadora no está gozando remuneración. Ahora, el subsidio por maternidad no va a corresponder a cualquier trabajadora. Esto es muy importante. A diferencia del descanso por maternidad, el subsidio es otorgado por salud en base a los aportes de la propia trabajadora. Es decir, salud lo que está haciendo es hacerme una suerte de reembolso de mi dinero que he aportado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, pues el primer requisito, obviamente, es que la trabajadora esté aportando a eSalud, la trabajadora esté afiliada a eSalud. Si la trabajadora estuviera afiliada al SIS, no le correspondería el subsidio por maternidad. La trabajadora afiliada al SIS no tiene nada que ver con eSalud, ¿no? Entonces, siendo así, la trabajadora aportante a eSalud va a tener derecho a que se le otorgue el subsidio por maternidad. Este subsidio va a ser más o menos equivalente a lo que la trabajadora ha venido recibiendo durante los últimos 12 meses. Es por ello que la fórmula que vamos a utilizar para calcular el subsidio por maternidad es el total de las últimas remuneraciones, el total, mejor dicho, el total del promedio de las últimas remuneraciones diarias. Entonces, para ello vamos a multiplicar las remuneraciones de los últimos 12 meses, ¿no? Las últimas remuneraciones, las últimas 12 remuneraciones, vamos a dividir entre 360 para obtener el promedio diario. Ese promedio diario lo vamos a multiplicar por 98.
si son 98 días de subsidio por maternidad, si son 98 días de descanso por maternidad. Si fueran 128 días, ¿no? Es decir, si el descanso por maternidad se hubiera extendido 30 días más, la misma operación se hará para calcular esos 30 días adicionales. Ese es entonces el importe del subsidio por maternidad. Equivale al promedio diario de las últimas 12 remuneraciones anteriores al inicio de la prestación. Entonces, supongamos que en el mes de mayo, día 7, yo inicio mi descanso postnatal. He dado ya a luz, ¿no? Inicio mi descanso por maternidad postnatal, ¿no? Y a partir de aquí empieza a serme reconocido el derecho de recibir el subsidio por maternidad. Entonces el cálculo del subsidio será a partir de abril hacia atrás, las 12 últimas remuneraciones entre 360. Ese resultado lo multiplican por 98 o 128 en el caso eh, de los partos múltiples o de niños con discapacidad, ¿no? Ahora, este subsidio por maternidad va a cubrir los 98 días o los 128 días de descanso por maternidad, como lo hemos señalado, ¿no? Y se va a pagar dependiendo, ¿no? Dependiendo de la elección de la trabajadora, se puede pagar en 2 armadas o se puede pagar de una sola vez. Em, en 2 armadas, considerando la primera armada al finalizar la etapa prenatal y la segunda armada al finalizar la etapa postnatal, o se puede pagar todo en una sola armada al finalizar la etapa postnatal. Ahora bien, repito, este subsidio se paga por salud. Sin embargo, quien debe calcularlo y quien debe pagarlo a la trabajadora inicialmente es el empleador. Esto es muy importante. El empleador hace el cálculo en base a las remuneraciones de la trabajadora, el trabajador lo deposita, ¿no? Lo declara y el trabajador el empleador a su vez presenta ante Salud la solicitud de reembolso del subsidio por maternidad. Entonces, digamos que el empleador ha calculado que a la trabajadora le corresponde 3.000 soles por subsidio por maternidad, se los entrega y posteriormente se dirige a Salud para solicitarle el reembolso del subsidio por maternidad. Otro subsidio que tenemos para las trabajadoras, en este caso, en tiempo de lactancia, ¿no? A las trabajadoras lactantes. Este subsidio es entregado directamente por Salud y en realidad no está dirigido hacia la trabajadora, como es el caso del subsidio por maternidad, sino que este subsidio por lactancia se otorga en beneficio del niño recién nacido. Eso quiere decir que el lactante, el niño recién nacido, va a recibir ese importe, independientemente de que haya mamá o tal vez incluso si la mamá hubiera fallecido en el parto, va a ser el papá o el tutor de ese menor quien puede cobrar el subsidio por lactancia. En el caso del subsidio por maternidad, solamente va a ser recibido por la trabajadora gestante, por nadie más, ni el papá, ni el tutor, en caso de que la madre hubiera perecido en el parto. En el caso del subsidio por lactancia, en cambio, está dirigido al lactante. Lo puede solicitar idealmente la madre o lo puede solicitar el tutor, el padre, quien se esté haciendo cargo de la criatura. Este
subsidio por lactancia es equivalente a un importe de 820 soles por cada lactante. Es decir, si ha nacido una criatura, será 820 soles, si ha nacido dos, tres, será 820 soles más, según el número de, un número adicional de 820 soles por cada lactante. En el caso de que no hubiera madre, porque hubiera esta perecido en el parto, como lo indiqué, el padre o el tutor, quien estuviera a cuidado del niño, es quien es el responsable de cobrar este subsidio por lactancia. Hay algunas condiciones que se deben cumplir para recibir el subsidio por lactancia, como por ejemplo tener 3 meses de aportación consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses anteriores al parto, tener vínculo laboral al momento del nacimiento. Estos requisitos que estoy señalando antes también eran requisitos para el subsidio por maternidad, pero recientemente se ha modificado la norma en ese sentido y para el caso del subsidio por maternidad ya no se presenta dicho requisito. ¿Están todavía vigentes para el caso del subsidio por lactancia? Sí. Otro requisito es que el lactante debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado. Si la madre del lactante no era asegurada titular, deberá estar inscrita en salud como derechohabiente, ¿no? Y si el lactante hubiera fallecido, corresponde efectuar la inscripción post. Este subsidio por lactancia se puede solicitar hasta 6 meses después del término del posparto. Es decir, hasta 6 meses después de haber terminado el descanso postnatal. Esta es la fecha máxima para cobrar el subsidio por lactancia. Volvamos a otro siguiente derecho que le corresponde a las mujeres madres trabajadoras. Es el caso del permiso por lactancia materna. Este permiso corresponde a 1 hora diaria de permiso a efecto de que la madre pueda pasar tiempo con su hijo que todavía se encuentra en periodo de lactancia. Este permiso de 1 hora diaria se otorga a la trabajadora hasta que su hijo tenga 1 año de edad, considerando que este primer año es en el tiempo en que el niño todavía se considera lactante. En caso de que el parto sea múltiple, el permiso se incrementa en 1 hora adicional, ¿no? Serían 2 horas. Esta hora diaria de permiso implica que la trabajadora se pueda ausentar de su puesto de trabajo antes, durante o después, lo que en términos prácticos significaría llegar 1 hora tarde o bien salir 1 hora antes del almuerzo o llegar 1 hora después del almuerzo o bien retirarse 1 hora antes de la salida, según a la trabajadora le sea más conveniente, ¿no? Pero esta hora de permiso va a ser 1 hora igualmente remunerada, igualmente considerada laborada para efectos del cálculo de beneficios laborales y contabilización de tiempo laborado, ¿no? Entonces, esta es la llamada hora de lactancia materna. La trabajadora puede de su casa llegar 1 hora después, tarde, o puede retirarse 1 hora temprano o en todo caso también en el almuerzo o en alguna hora que considere adecuada, necesaria, puede ausentarse de su puesto de trabajo durante 1 hora. ¿En qué horario debe otorgarse el permiso por lactancia materna? Justamente lo que habíamos conversado, ¿no? Esta hora va a ser solicitada por la trabajadora según su conveniencia e inclusive puede ser fraccionada, digamos, llegar media hora tarde, ausentarme o irme del trabajo media hora temprano, ¿no?
Una pregunta que habitualmente nos suelen realizar es si es posible que el permiso por lactancia materna pueda ser sustituido por una compensación económica. Es decir, el empleador le pague a la trabajadora un adicional con tal de que no se ausente la hora de lactancia. No es válido renunciar a este derecho por parte de la trabajadora gestante, perdón, por parte de la trabajadora que se encuentra en etapa de lactancia. No sería válido un acuerdo en este sentido. Vamos a hablar ahora sobre el lactario institucional. De hecho, el lactario institucional es un espacio que debe existir en todo centro de trabajo, el cual debe estar acondicionado con todos los elementos necesarios para que las mujeres puedan extraerse la leche materna. Los centros de trabajo donde laboren 20 o más mujeres en edad fértil están en la obligación de contar con un lactario institucional. Respecto a cuáles son las mujeres consideradas en edad fértil, son aquellas, según la ley, entre los 15 y 49 años de edad. Entonces, si en mi empresa tengo 20 o más mujeres entre 15 y 49 años de edad, como empleador estoy obligado a tener un lactario institucional, considerando a todas aquellas mujeres que laboren en la institución e inclusive aquellas que no tengan vínculo laboral, pero sí se encuentren desarrollando actividades dentro de la sede de la empresa, como por ejemplo los trabajadores tercerizados, los practicantes, intermediación laboral, ¿no? Inclusive a estas personas que no forman parte de de mis trabajadores, debo considerarlas también en esta contabilización. Entonces, el actario institucional viene a ser parte de las obligaciones del empleador. El actario institucional consiste en un espacio que debe cumplir con ciertas condiciones muy especiales para que la trabajadora con seguridad, con privacidad, con higiene pueda extraerse la leche materna. La trabajadora tiene derecho a hacer uso del lactario institucional durante un tiempo que no puede ser menor de 1 hora por día. Y este tiempo es distinto, es adicional a lo que hemos visto anteriormente llamado hora de lactancia. La hora de lactancia implica que la trabajadora está en su casa o en o en su domicilio o en el lugar donde considera conveniente, ¿no? Con su bebé dándole de lactar directamente. Esa es la finalidad de de la hora de lactancia. Sin embargo, por razones naturales, la mujer lactante tiene en determinados momentos del día que realizarse la extracción de leche por un tema de salud, inclusive, ¿no? Para evitar una mastitis, para evitar una infección, para evitar el dolor de las mamas que se llenan de leche, ¿no? Es por eso que es tan necesario un espacio para que puedan extraerse la leche materna. El uso del lactario institucional no puede ser menor a 1 hora por día y esta hora puede contabilizarse en periodos fraccionados. Digamos que pues voy media hora en la mañana, media hora en la tarde o 15 minutos en la mañana, 15 horas en la tarde, ¿no? Es un tiempo a solicitud de la trabajadora, puede ser fraccionado en los tiempos que ella considere necesario, ¿no? Solamente tiene que hacer conocimiento del empleador. Habrá un registro del uso del lactario institucional en el cual las trabajadoras llenarán
al inicio, llenarán al finalizar, a modo de contabilizar el tiempo que pasan en el lactario institucional, ¿no? Las trabajadoras pueden hacer uso del lactario institucional siempre que tengan hijos por lo menos hasta los 24 meses de edad, es decir, hasta los 2 años, ¿no? En periodo de lactancia, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Incluso aquellas mujeres que no tienen vínculo laboral con el centro de trabajo pueden hacer uso del lactario institucional, como lo señalé. La frecuencia del uso del lactario, la norma ha indicado que puede ser menos de 1 hora diaria, puede ser distribuido en 2 periodos de 30 o en 3 periodos de 20 minutos cada uno, en función de la necesidad de extraerse la leche materna, previa comunicación y coordinación con el empleador. En caso de que la trabajadora necesite un tiempo mayor a 1 hora, siendo casos excepcionales, habrá coordinación con el empleador para que pueda explicarse las circunstancias especiales y otorgarle un permiso adicional, ¿no? Eso es respecto al uso del lactario institucional. El Decreto Supremo 023/2021 del Ministerio de la Mujer ha establecido cuáles son las condiciones mínimas con las que debe contar el servicio de lactario institucional, como por ejemplo un área mínima de 7,50 metros cuadrados, así también la accesibilidad, ¿no? La fácil accesibilidad del lactario, ¿no? Por ejemplo, el lactario no puede estar en el techo de la empresa, donde solamente se llega caminando por las escaleras, en un lugar deshabitado. De repente era un depósito y lo han acomodado con un sillón, con un... ¿No? No. El lactario tiene que ser un espacio higiénico, un espacio destinado exclusivamente para esto, para estos efectos. Debe ser cómodo, debe ser privado. Aquí tenemos algunas fotos, ¿no? Por favor, Jimmy, me escribes al WhatsApp si es que voy con el tiempo o si tengo que apurarme un poco. Te pediría a entrar una llamada, pero no sé si serás tú. Te agradecería que me escribas al WhatsApp si es que por ahí debo apurar el tiempo. Bien, ¿no? Entonces hablábamos de comodidad, de ventilación, de iluminación, de elementos como sillones cómodos con abrazaderas, sillones personales, cortinas o biombos para la privacidad de las trabajadoras al momento de extraer la leche, ¿no? No puede ser un lugar expuesto a a la visión de todas las personas que puedan pasar por alrededores, ¿no? Debe haber elementos como papel toalla, jabón líquido, depósitos con tapa para los desechos, inclusive debe contarse con una refrigeradora o un frigobar a efectos de que las trabajadoras puedan guardar ahí su leche materna recién extraída. La leche materna es conocida como el oro líquido y es un tesoro para los bebés, ¿no? Esta es una fuente de vitaminas riquísima, fuente de vitaminas, ¿no? Entonces no puede ser pues desperdiciada, ¿no? Es necesario, es ineludible contar con un espacio destinado exclusivamente a guardar la leche materna, ¿no? La leche materna no puede estar expuesta a contaminación. En el frigobar no se puede guardar comida, no se puede guardar otras cosas que no sea leche materna, ¿no? Por supuesto, el lavabo. Son las, em, son las, son las condiciones mínimas para implementar el servicio de lactario, ¿no? Pasemos ahora a la presunción de despido nulo. Inicialmente hablamos sobre la especial vulnerabilidad de la madre trabajadora cuando se encuentra en etapa de gestación o cuando se encuentra en etapa de lactancia. De hecho, el propio marco protector que hemos visto otorga espacios
de tiempo en los cuales la trabajadora se va a ausentar de su puesto de trabajo, como la hora de lactancia, como el uso de lactancia institucional, como el descanso por maternidad, ¿no? Entonces, son horas en las que la trabajadora no va a laborar, sin embargo, va a continuar recibiendo su remuneración, ¿no? O en el descanso por maternidad son 98 o 128 días de ausencia, ¿no? Inclusive el estado de salud de la trabajadora físico, mental, no va a ser el mismo mientras se encuentra en etapa de gestación que cuando se encuentra em, en unas condiciones normales, ¿no? Es decir, no gestando. Entonces, todo esto convierte a la trabajadora gestante o lactante en una persona que podría verse vulnerable o podría, a ojos del empleador, no ser la persona más idónea para desarrollar el trabajo en términos prácticos, ¿no? Es por eso que para evitar que los empleadores despidan a las trabajadoras gestantes o para evitar que los empleadores despidan a las trabajadoras lactantes, ¿no? Y suelen decirlo, ¿no? ¿No? Esta trabajadora se va a embarazar, ahora va a pedir muchos permisos, ¿no? O se va a ausentar por descanso por maternidad, son 98 días, ¿no? Entonces, mejor la despido. Es por ello que se ha regulado que es nulo el despido que tenga por motivo la gestación o la etapa de lactancia, ¿no? La etapa de lactancia u otras consecuencias al embarazo o al nacimiento. A esta presunción de despido nulo se le conoce como presunción de despido nulo por motivos de embarazo, ¿no? En términos prácticos, esta presunción significa que si el empleador despide a una gestante, automáticamente se presume que el despido es nulo, que el despido ha tenido por causa el embarazo. Y esto es nulo, no es válido despedir a una trabajadora por encontrarse en etapa de gestación. Automáticamente, al despedir a una trabajadora gestante o lactante o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento, se presume que el despido tiene dichas causas y se trataría de un despido nulo. Una de las consecuencias del despido nulo es que judicialmente la trabajadora puede pedir su reposición al puesto de trabajo o en su defecto, puede optar por un pago de una indemnización por despido arbitrario. Esta presunción opera de manera automática. Si yo estoy embarazada y mi empleador me despide, se presumirá que el despido ha tenido por causa el embarazo. Ahora, esto no quiere decir que si yo soy una trabajadora es que ha faltado el respeto al reglamento interno de trabajo, una trabajadora que ha cometido una falta grave y realmente merezca el despido, muy a pesar de encontrarme en etapa de gestación, va a ser válido el despido. El empleador, para hacer válido su despido, tendrá que demostrar que muy independiente de mi etapa de gestación o no, yo he sido quien ha cometido una falta grave que justifica mi despido, ¿no? Entonces, esto es respecto al despido nulo. Por cierto, el despido nulo de las madres trabajadoras se encuentra regulado en el artículo 29 del Decreto Supremo 00397-TR, particularmente en el literal E, el cual señala que es nulo el despido que tenga por motivo el embarazo, el nacimiento, sus consecuencias, la lactancia, siempre que el despido se produzca durante el periodo de gestación o dentro de los 98 días posteriores al parto. Se va a justificar automáticamente esta presunción cuando el empleador no acredite la existencia de una causa justa para despedir a la trabajadora. Por el contrario, si el empleador acredita la causa justa para despedir a la trabajadora, se dejará sin efecto esta presunción.
Volviendo a ello, esta protección contra el despido nulo para las trabajadoras gestantes o en etapa de lactancia también protege a las trabajadoras que laboran bajo el contrato de tiempo parcial o incluso aquellas que se encuentran durante el periodo de prueba. Esta presunción va a ser, em, va a operar siempre que el empleador hubiera sido notificado documentalmente del embarazo de la trabajadora, ¿no? Supongamos que yo soy una trabajadora que apenas me enteré que estoy embarazada, no se me nota, em, el empleador no tiene forma de saber que estoy embarazada, yo no se lo he comunicado y me despide. Entonces, la protección frente al despido nulo por motivo del embarazo no operaría, porque obviamente no se me nota, él no lo sabe, no se lo he comunicado. Por eso es conveniente, apenas tomamos conocimiento del embarazo, comunicárselo al empleador por escrito. Esto es respecto a la protección frente al despido nulo para las trabajadoras gestantes y lactantes. Vamos al último punto, el cual está referido a la seguridad y salud en el trabajo. Como lo habíamos mencionado, la condición de una mujer embarazada o inclusive lactante em, la pone en ciertas situaciones de vulnerabilidad, por lo que en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe identificar aquellas situaciones susceptibles de poner en mayor riesgo a la salud de la trabajadora gestante y al desarrollo normal del embrión y del feto. Por ejemplo, debe evitarse la exposición de la mujer gestante a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, procedimientos o condiciones de trabajos peligrosos debido al lugar donde desarrolla sus labores propias de su puesto de trabajo. Supongamos pues que la trabajadora labora en jardinería, está o en cultivo de productos, ¿no? De productos agrarios. Entonces ella está expuesta a pesticidas, está expuesta a, a condiciones químicas que pudieran resultar un peligro para el desarrollo normal del embrión, del feto. Entonces, el primer cambio que tendría que hacer el empleador es cambiar de puesto de trabajo a esa trabajadora, ¿no? Temporalmente, por supuesto, hasta que termine la etapa de lactancia, ¿no? Y luego la trabajadora podrá volver a sus actividades rutinarias normales cuando ya haya pasado el peligro para el desarrollo del embrión, del feto y de la criatura recién nacida, ¿no? Otro punto, la manipulación de sustancias peligrosas necesarias para la realización de las labores propias de su puesto de trabajo. Otro ejemplo sería una trabajadora de limpieza que elabora con sustancias químicas para la limpieza, de repente una trabajadora que elabora en lavandería, ¿no? Con lejía, con sustancias em, desinfectantes que también pudieran ocasionar em, grave afectación a la salud, al desarrollo normal del feto, ¿no? em, una persona, una trabajadora que para el desarrollo de sus actividades tenga que estar expuesta em, a un ambiente peligroso. Por ejemplo, aquí en la foto tenemos a una trabajadora que labora en obra, ¿no? Vemos que por aquí hay maquinarias pesadas, hay tablas. Ella está en una obra de construcción civil, inclusive no hay siquiera dónde apoyar la laptop. Mire, ella está apoyada en la parte de atrás de un carro, ¿no? Miren su posición, su postura. Esto le va a provocar un dolor de espalda terrible, ¿no? Más allá de que le pudiera caer algún, algún objeto propio de la obra de construcción civil, ¿no? El entorno no es lo que está mal, lo que está mal es ella en este entorno. Entonces, esta trabajadora tendría que ser movida de su puesto de trabajo de manera temporal para realizar actividades administrativas o aquellas que no impliquen un riesgo para su salud y para la de la criatura, ¿no? ¿Qué tal si ella se cae? A ver, ¿no? Si se cae podría morir ella, su criatura, inclusive, ¿no?
Aquí en la última imagen tenemos también a una trabajadora laborando, pero en condiciones pésimas. Miren, ni siquiera entra la barriga dentro, aquí entre la silla y la mesa, ¿no? Entonces, miren, no hay dónde reclinar la espalda, pésimas condiciones ergonómicas, ¿no? Ahora, por supuesto, si hubiera deterioro preexistente en la salud de la mujer trabajadora que unido al estado de gestación le impida desarrollar labores propias de su puesto, em, hay que evaluar todo ello para poder realizar aquellas adaptaciones, ¿no? Adaptaciones en el puesto de trabajo, en las labores que realice la trabajadora para evitar mayor afectación a la trabajadora gestante o al feto o al recién nacido, ¿no? Porque recordemos que incluso en periodo de lactancia, si la trabajadora está expuesta a riesgos químicos, riesgos em, de naturaleza que pudieran a través de la leche pasar a la criatura, ¿no? Entonces, el cambio de labores em, es uno de los, bueno, valga la redundancia, cambios más importantes, más significativos y que inmediatamente el empleador tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, lo primero que debe hacer el empleador cuando se entera de que la trabajadora está embarazada es ver qué actividades viene desarrollando y si son nocivas para la salud de la trabajadora y del feto, ¿no? Y a partir de ahí hacer los cambios necesarios. Por supuesto que estos cambios no deben afectar de ningún modo la dignidad de la trabajadora, ni tampoco su remuneración, ¿no? Vamos a suponer pues que se trata de una ingeniera civil o de una arquitecta, trabaja en obra, ¿no? Necesariamente, bueno, no podrá hacer presencia en la obra mientras está en etapa de gestación, entonces la tengo que cambiar de labores. Pueden ser cambios, labores administrativas, pero no la puedo pues poner a trabajar en limpieza, ¿no? No la puedo poner a trabajar de decán, ¿no? Porque ahí habría una rebaja de categoría bastante importante, ¿no? Entonces, no debería afectarse la dignidad de la trabajadora, ni mucho menos reducirse su remuneración, ¿no? Hay que tomar en cuenta todos aquellos riesgos para la trabajadora, para el feto, o en todo caso aquellos riesgos que pudieran afectar al recién nacido o al lactante a través de la leche, ¿no? Existen algunos criterios que debe tomar en cuenta el empleador, como ya lo hemos señalado, cambiar las labores de la trabajadora temporalmente, hacer adaptaciones físicas o técnicas a las condiciones de trabajo. Por ejemplo, aquí se le está dando una silla ergonómica a la trabajadora, ¿no? Cambios de puesto de trabajo, controlar los riesgos existentes o eliminarlos o limitarlos, ¿no? Cambiar los puestos de trabajo. Inclusive se podría cambiar a un puesto de trabajo de categoría ocupacional inferior si es que esto no afecta la remuneración previa y si no merma la dignidad de la trabajadora, ¿no? Y inclusive suspender las labores temporalmente, ¿no? Para los casos que no se pueda hacer ningún tipo de cambios temporales. Podría establecerse una suspensión temporal, ¿no? Y por supuesto, una vez que ya haya concluido la situación que dio origen al cambio de labores, llámese el riesgo, con posterioridad al parto, con posterioridad inclusive a la etapa de lactancia, ya la trabajadora puede volver a sus labores de origen, ¿no? Entonces, esto ha sido eh, un resumen, un resumen detallado de lo que son los derechos laborales de las madres trabajadoras en nuestro ordenamiento jurídico laboral peruano. Entonces, quisiera saber a continuación si hubiera alguna pregunta que pudiéramos dilucidar. No sé si Jimmy me ayudas a identificar alguna pregunta para poder absolverla. Sí, Ha sido doctora. para mí bastante gustoso conversar con ustedes el día de hoy y también quisiera escucharlos. Sí, doctora, muchísimas gracias por su participación. Ha sido muy didáctica, con muchos ejemplos y de verdad que hay varias consultas. Entonces vamos a tratar de eh, compartirle
la mayoría de ellas y poder absolver las dudas que han tenido nuestros participantes, quienes hasta este momento son 1000 personas conectadas. Entonces vamos a pasar con una pregunta. A ver, nos comentan. En caso de despido de una mujer embarazada que está en un cargo como contrato CAS temporal, pero el despido se basa simplemente en la no renovación, esta trabajadora puede alegar despido nulo, indicando que su superior sabía de su estado y aún así la despidió. ¿Qué se puede hacer? Sí, claro que sí. La protección frente al despido nulo para las trabajadoras gestantes aplica tanto para el sector privado como para el sector público, ¿no? Entonces habría aquí que evaluar, ¿no? Digamos que yo soy la trabajadora CAS, me han venido renovando durante varios periodos, ¿no? Y ahora justo cuando se enteran de que estoy embarazada no me renueva, ¿no? Qué casualidad. Eso es uno. Entonces habría que averiguar por qué no se me renovó, ¿no? Yo puedo preguntar por qué no se me renovó. Me dicen de repente, no, es que tu puesto de trabajo ya no va a existir. Ah, bueno, ya no va a existir. Entonces se justifica la no renovación, ¿no? Pero digamos que yo me entero de que han puesto a otra persona en mi reemplazo, ¿no? Me mintieron, no ha dejado de existir mi puesto, sino que han puesto otra persona en mi reemplazo. Ah, entonces evidencia de que a mí se me sacó del puesto por mi estado de gestación. Me mintieron incluso diciéndome que iban a eliminar mi puesto. Entonces, obviamente hay un despido nulo. Entonces, yo podría accionar judicialmente el despido nulo. Tengo 30 días naturales para presentar la nulidad del despido, solicitando bien mi reincorporación o bien mi indemnización por despido arbitrario. Entonces, habría que estar atentos si es que sucede una situación como esta, ¿no? Para poder accionar judicialmente la nulidad del despido, el cual tiene un plazo de 30 días, ¿no? Ujú. Perfecto, doctora. Eso es. Gracias. Bueno, nos consultan también, dice, en el caso de gestantes que no cumplen con los requisitos para el subsidio por maternidad y por tanto no se puede pagar ese periodo, ¿se puede seguir trabajando? No se puede seguir trabajando durante el descanso por maternidad. De hecho, el empleador que permitiera que la trabajadora labore durante el descanso por maternidad está vulnerándola a la trabajadora, está cometiendo una falta gravísima, ¿no? Entonces, aun cuando la trabajadora sea la que quiere trabajar, ¿no? Se está poniendo en riesgo, se está poniendo en riesgo la salud de su criatura también. ¿Y quién es responsable de garantizar la seguridad, la salud de la trabajadora y de los trabajadores en general? El empleador. Entonces, digamos que a esa trabajadora le sucede alguna contingencia indeseable. ¿Quién es el responsable? El empleador. No, pero la trabajadora me rogó que yo le deje seguir trabajando porque no iba a recibir subsidio. Bueno, tú asumiste el riesgo, pues, ¿no? Asumiste el riesgo y tendrás que asumir las consecuencias. Porque esta trabajadora en un principio te pidió que tú le sigas permitiendo trabajar, pero luego te puede demandar, indicándote que eres quien me obligó a trabajar, ¿no? Recuerden que los derechos laborales son irrenunciables y mi descanso por maternidad es irrenunciable. Listo. Perfecto, doctora. Otra consulta que nos hacen es, en el caso de las madres adoptivas de niños menores, ¿tienen los mismos derechos que las madres biológicas? En el caso de las madres adoptivas, no tenemos regulados para las madres adoptivas el descanso por maternidad, tampoco hay un subsidio por maternidad para ellas. Esto es para las trabajadoras gestantes que han dado a luz. Sin embargo, hay para una licencia con motivo de la adopción de menores de edad. No lo tengo muy ahorita muy fresco, si son 7 o 15 días, me parece que solo son 7 días para que el adoptante pueda pasar tiempo con la criatura que ha adoptado, ¿no? Y supongamos pues que la adopción se hubiera efectuado dentro de los 6 primeros
meses posteriores al nacimiento de la criatura, dado que el adoptante es el tutor legal del menor, podría acceder al subsidio por lactancia, que es un derecho que le corresponde a la criatura recién nacida, ¿no? Entonces ahí se puede revisar la licencia por adopción para el sector privado, que dicho sea de paso le corresponde solamente a uno de los padres adoptantes. Puede optar por ella la madre o el padre, pero no los dos. Ahí hace falta mejorar la regulación en ese sentido. Mm, perfecto, doctora. Bueno, otra consulta es, si una empresa tiene varias sedes de 8 personas en todo Lima, ¿se tendría que implementar el lactario en cada sede? No necesariamente en cada sede, podría haber en una sola sede, digamos en la más céntrica, un lactario, pero tendría que considerarse la fácil movilidad de las trabajadoras hacia la sede del lactario. Entonces, digamos que pues tenemos una sede en una cuadra y 5 cuadras más allá otra sede, no habría ningún problema. ¿No? Pero si tengo una sede en Lima y de repente tengo otra sede en Chaclacayo, ahí habría un gran problema. Ahí sí tendría que implementar lactario por cada sede. Pero la norma también ha regulado la posibilidad de que el empleador se ponga de acuerdo con otro empleador y hagan un solo lactario para las dos empresas. Entonces, digamos que yo solamente tengo 8 y a mi costado hay una empresa que tiene solamente 10 trabajadores, podemos unirnos a hacer un solo lactario para uso de los trabajadores, de las trabajadoras de ambas sedes. Una facilidad para unos casos como estos, ¿no? Ujú. Perfecto, doctora. Hay otra consulta. ¿Quién fiscaliza que se cumpla la norma en cuanto al lactario? Fiscaliza la Superintendencia Nacional de la Fiscalización Laboral, siempre que se trate del sector privado, ¿no? Ujú. Otra consulta es una consulta muy interesante. ¿Cómo aplica la protección de la madre trabajadora en las escuelas de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas? Ellas normalmente perciben propinas. ¿Qué derechos podrían solicitar? Si ellos están, bueno, en las escuelas entiendo que hay todo un régimen particular que dista de un régimen laboral, porque ellas de hecho no están laborando, ¿no? Ellas están recibiendo capacitación, recibiendo un incentivo económico, ¿no? Eh, Son una suerte de personas en formación, ¿no? Entonces, em, no habría una protección similar a la de la madre trabajadora. Habría que revisar a detalle cuál es la protección frente a la maternidad y entiendo que hay ciertas em, restricciones o ciertos requisitos que tienen que cumplir para poder culminar su etapa de estudios, ¿no? Ahí la verdad es que no lo tengo muy fresco, tendría que revisarlo y conversarlo en otra oportunidad, ¿no? Porque no es un tema netamente de derechos de una trabajadora gestante, ¿no? Es más bien, son personas en formación quienes tienen que cumplir ciertos requisitos para que la institución pueda eh, acreditarlas, ¿no? Acreditar su formación policial, ¿no? Entonces habría ahí que hacer una revisión a detalle. Está muy interesante esa pregunta, la verdad es que nunca me la había planteado. Sí. Ujú, Bueno, otra consulta, ya una de las últimas, para ir ujú. culminando esta importante conferencia. La verdad que hay muchas dudas que nos han realizado nuestros participantes. A ver, una consulta respecto a la lactancia es, doctora, ¿la hora de lactancia puede ser acumulada para ser gozada el último día de la semana? No, la hora de lactancia tiene que ser gozada de manera diaria. Puede ser fraccionada o puede ser gozada por entero, pero no puede acumularse. Perfecto. Y bueno,
ya cerramos este espacio de las consultas con una duda que nos hace una participante, es si existe alguna normativa que indique que una gestante no realice sus gestiones en horario de madrugada. Por ejemplo, aquel personal que labora en call centers. No hay una normativa que estrictamente impida que la trabajadora realice en horarios de madrugada. Mm, la normativa es un poco general al señalar que se encuentra prohibido todas aquellas actividades que impliquen un riesgo para la salud de la trabajadora o del concebido que lleva en el vientre, ¿no? Entonces, no sé si trabajar en madrugada pudiera conllevar un riesgo, ¿no? Ello tendría que determinarlo el médico tratante. Y si por escrito el médico formulara la recomendación de que la trabajadora gestante no labore de madrugada, entonces el empleador estaría en la obligación de rotar de horario a la trabajadora. Digamos que es un call center en la pregunta y la trabajadora labora desde su casa. No sé si hubiera un riesgo considerando simplemente el horario. De repente, si la trabajadora laborara fuera de la casa, tuviera que transportarse, hubiera una dificultad para la movilización, ¿no? Claro, de madrugada hay un mayor riesgo de exposición, hay menos transporte público, entonces hay un riesgo. Lo recomendable sería que la trabajadora no hiciera trabajo en ese horario, ¿no? Habría que evaluar el caso concreto y comentárselo al médico para que nos pueda hacer la recomendación y conversarlo con el empleador. Gracias, Ah, doctora. Sí, ¿tenía algo más? iba a señalar que cada caso en particular hay que analizarlo con los detalles que lo envuelven, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajar de madrugada en casa no amerita mayor riesgo, pero trabajar de madrugada fuera de casa sí, sí podría estar con riesgos latentes, ¿no? Entonces, habría que evaluar cada caso. Cada caso es distinto. Gracias, doctora. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de esta interesante conferencia, doctora. Le quiero agradecer a nombre de la directora general del Centro de Estudios, la doctora Ana María Martínez Bern, y asimismo a las 1000 personas que nos han acompañado hasta este momento, exactamente 995, sí, porque es un tema muy importante y como lo mencionaba la doctora Martínez al inicio de esta capacitación, todo esto se realiza en el marco de un día muy importante que es el Día de las Madres, que viene, ¿no? Que es el día domingo. Y bueno, quiero concluir también invitando a participar a los asistentes de manera virtual a nuestra próxima conferencia en una nueva jornada de los martes y reiterarle, doctor, a usted el agradecimiento y esperamos contar con su participación en otra oportunidad. Y lo último, doctora, disculpe, antes de darle el pase, me quiero comprometerla a ver si es que fuera posible compartir su material académico porque lo están requiriendo bastante aquí en el chat y bueno, la dejo ya para que pueda culminar esta sesión. Encantada de haber participado con ustedes esta tarde. Claro que sí, les hago llegar contigo, Jimmy, el material que hemos utilizado el día de hoy y otro material que desde el Ministerio de Trabajo hemos elaborado, ¿no? Recapitulando los derechos de las madres trabajadoras. Y ojalá podamos estar presentes en una siguiente oportunidad, ¿no? Desarrollando este tipo de eventos tan importantes para la difusión de los derechos de las personas. Hago llegar nuevamente el cordial saludo de la Dirección de Promoción de la Formalización Laboral y Capacitación en la Normativa Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al cual pertenezco. Y agradezco a cada uno de ustedes por haberme escuchado esta tarde y por haber participado tan activamente con sus preguntas. Gracias, Jimmy. Gracias a la doctora Ana. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Que tengan buenas tardes.